Sherry Ordóñez dio una conferencia de prensa para aclarar su situación al frente del Ministerio de Comunicaciones. Para la funcionaria, su pasado como contratista no supone un obstáculo para desempeñarse como ministra. ¿Queda usted satisfecho con las declaraciones de Ordóñez? Participe con el hashtag #SFDudasMisivi. Pero antes, la nota de la periodista Lourdes Hércules sobre la polémica alrededor de Sherry Ordóñez. La ministra de Comunicaciones reconoce que fue contratista del Estado por 9 años, específicamente de la cartera que ahora administra. Sin embargo, dijo que no es un delito y por tanto no tiene impedimento y no renunciará. La empresa con la que fue contratista fue inhabilitada el viernes pasado por adeudo tributario. Ante esto, Ordóñez justificó no tener pleno conocimiento de lo que sucede, pues fue informada de esto por los medios de comunicación. Posteriormente reconoció que podría tratarse de una deuda fiscal de entre 70 y 72 mil quetzales, pero que es de un proceso administrativo con ASAT abierto desde 2008, y señaló que la inhabilitación de su empresa es un intento de desestabilización al gobierno. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de martes, es momento de analizar una de las noticias más importantes de la jornada. Sherry Ordóñez, ministra de Comunicaciones, dio una conferencia de prensa, rompió el silencio para aclarar su situación, su pasado como contratista y este adeudo tributario. ¿Quiere opinar usted al respecto de estas declaraciones? Participe con el numeral SFDudasMisivi. ¿Debe mantenerse Sherry Ordóñez al frente del Misivi? ¿Sí o no? Puede usted también votar en el sondeo que hemos lanzado en Twitter para conocer cómo piensa la audiencia. Vamos con nuestros analistas de cabecera, Stuart Rosaveta, Philip Chicola, muy buenas noches. Buenas noches. Este martes de declaraciones, Sherry dice que no se va del Ministerio de Comunicaciones. Pero primero hay que aclarar algunos conceptos. Adeudo tributario, ser contratista, no es pecado ser contratista, dice la misma Ordóñez. Philip. Sí, vean, aquí empecemos estableciendo qué es lo que dice, lo que no dice la Constitución. La Constitución, el artículo 197, inciso C, establece expresamente la prohibición para que un ministro de Estado asuma el cargo si es contratista del Estado. Hay un problema con esa norma y es que no define una temporalidad. ¿Qué quiere decir eso? En ningún momento me dice si es contratista al momento de tomar posesión o si fue contratista en algún momento de su vida. Entonces digamos que hay un vacío de interpretación que hay en ese sentido. Entonces, mientras exista ese vacío, se abre justamente a la interpretación de que por el hecho de haber sido contratista, de haber prestado un servicio público al Estado, queda proscrita de asumir el cargo. Que también hay que tener cuidado, porque yo creo que este caso debería de ser utilizado para que se regulen esas áreas grises, porque históricamente han sido esas áreas grises de donde se ha venido abusando por parte de los funcionarios y de los gobernantes. Pero ¿y el espíritu de la norma sería cuál? El espíritu de la norma básicamente es decir que quien tiene intereses específicos de proveer servicios a una cartera no puede asumir el cargo de ministro. Y entonces la idea aquí es, bueno, habría que establecer un plazo. Es decir, por ejemplo, la Constitución establece que un exoficial del ejército tiene que esperar 5 años si quiere aspirar al cargo de presidente. Misma lógica se utilizó con los ministros de una religión. Si yo soy ministro de una religión y quiero aspirar al cargo de presidente, tengo que esperar 5 años, que es más o menos darle un plazo formal para decir, bueno, esperemos que transcurran 5 años, que cierre sus actividades pendientes y que se dedique. Yo creo que eso es importante, que se clarifique ese punto, que se legisle para llenar ese vacío de interpretativo, para decir, vean, quien fue contratista durante X cantidad de años tiene que esperar tanto tiempo si es que quiere aspirar a un cargo, para justamente cerrar este vacío. Ese es el primer concepto. Cuando vemos un poco el listado de qué era contratista Sherry Ordóñez, su empresa Insevi básicamente se dedicaba a la supervisión de la construcción de proyectos viales, particularmente en Jovial. Tenía una empresa que, digamos, ofrece servicios a la misma cartera en donde ahora está y que justamente ese es uno de los espíritus de la norma, porque es decir, vean, ella en su momento tuvo un interés
de competir por negocios. Entonces el espíritu de la norma es decir, vean, no quiere decir que sea pecado, al contrario, ser contratista del Estado, si se hace bien bajo las normas de la ley, pues no es malo. La idea es reconocer que hay un conflicto de interés entre que si yo traté o si yo en su momento presté un servicio, a que yo al día siguiente vaya a encargarme de esa cartera. O sea, el asunto aquí no es tanto una prohibición legal expresa, sino de reconocer un conflicto de interés en contra de la probidad. Creo que ese es un área que hay que atender. Y el segundo tema, lo relacionado con el adeudo tributario, básicamente los datos que informó la SAT, es que creo que tenemos una gráfica de la Superintendencia de Administración Tributaria, si producción la puede poner al aire, la imagen, para más o menos explicar lo que es este adeudo tributario. Justamente, a ver, los datos que daba la Superintendencia de Administración Tributaria hablan de que la anomalía o la inconsistencia, realmente ahí pueden ver un documento que se ha generado de una consulta en la SAT, en donde se habla que la inconsistencia que tendría la empresa de Sherry Ordóñez es el exceso de acreditamiento. ¿Qué es el exceso de acreditamiento? Es cuando, por ejemplo, yo pago ISR de forma trimestral o por alguna razón yo estoy exento de pago de ISR, que yo acredito que pagué más o que mis exenciones son mayores de lo que realmente era. Entonces es un asunto, no es tanto no pagar impuestos, sino que es una práctica que comúnmente se utiliza para burlar a la administración tributaria. Que decir, no, mire, fíjese que yo en todo el año tenía que pagar 100, pero fíjese que yo pagué 40 el primer trimestre, 40 el segundo trimestre, pagué 40 el tercer trimestre, entonces me pasé. Entonces sencillamente el último trimestre por eso no le voy a pagar. O sea, es una práctica que comúnmente se utiliza como un mecanismo de elusión. Entonces, cuando los sistemas de la administración tributaria detectan que hay una anomalía, desata la alerta. Entonces dice, vean, a mí no me cuadra lo que usted dice que ya pagó versus lo que yo creo o lo que en mis cálculos le tocaba pagar. Entonces, voy a investigar ese exceso de acreditamiento. Y derivado de eso, hay un proceso económico coactivo que viene desde el año 2011 en contra de la empresa de Ordóñez. Entonces, otra vez, creo que aquí estamos viendo el área, a ver, este también es un tema de área gris, porque entendamos una cosa, en el caso de los trabajadores del Estado que aspiran a un puesto, a ellos se les pide como un requisito de contratación presentar el registro tributario unificado, el RTU. Y la SAT a mí no me da un RTU a menos de que yo esté solvente fiscalmente. Claro. Pero ese requisito no está ahí para los funcionarios. Sencillamente no hay ninguna norma que le obligue a un funcionario. Bueno, vamos al corte. Yo creo que Stuart nos está preparando ahí con algunos comentarios. Luego de esta explicación bastante completa de Philip, vamos a ver en el próximo bloque, ¿es necesariamente un obstáculo para Sherry Ordóñez todo lo que Philip nos ha explicado? Ya lo sabe, puede participar de esta conversación y de este foro con el hashtag SF. Y miremos el sondeo. Y vamos a ver también cómo va el sondeo que hemos lanzado en Twitter para ver qué opina la gente. ¿Debe o no Sherry Ordóñez seguir al frente del MISIVI? Usted tiene la respuesta. Regresamos luego de los anuncios.